¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarnos. Gracias de verdad por acompañarnos en un episodio más de Conversando con Sandra Ortiz, siempre con temas muy interesantes para que usted viva mucho mejor. Hoy vamos a hablar acerca de nutrición, comida saludable y todas las dietas que están y han estado por muchos años de moda. Y para ello, pues obviamente me hago acompañar de un experto. Está con nosotros Fernando Avena, quien es nutriólogo, a quien agradezco aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Contento y emocionado. No, pues la emocionada soy yo porque no sabes, creo que toda mi vida he luchado contra el peso y toda la gente, creo que a lo largo de los años ha querido estar saludable y verse muy bien, pero han surgido una cantidad de dietas, digo, desde que yo estaba adolescente hace muchos años, surgía que sí, la dieta de la luna llena, la dieta de la manzana, bueno, una infinidad de cosas que creo que son pues, muy radicales, que son extremos que a veces llegamos, los adolescentes sobre todo, para poder encajar, no sé si en una vida saludable o más bien en un estereotipo, pues, de persona delgada, de persona que se conserva. No, y finalmente en la actualidad el acceso a la información también creo que pone o expone muchísimo a la gente como a buscar cosas rápidas, ¿no? Finalmente creo que esa es la parte de las dietas, o los tabús y las dietas mágicas donde buscas como algo rápido, ¿no? Y en realidad el estilo de vida, el llevar y ser congruentes en tiempo, finalmente te lleva a un estado de salud óptimo por mucho más largo tiempo, ¿no? Entonces creo que es muy importante siempre acercarse con algún profesional. No todo le funciona a todo mundo. También eso creo que ahorita con las redes sociales, las exposiciones en la información, si alguien ve que le funcionó esta dieta, como que intenta hacerlo, intenta llevarlo como de manera radical y pues también ahí puede llegar a haber afecciones, ¿no? A largo plazo, el famoso rebote. Entonces también creo que es muy importante siempre tener el respaldo de un profesional a nivel, nutricional, coaching, deportivo, etcétera, pero sí tener como esa base. Okey, para en tu experiencia, para, desmenuzar un poquito este tema, ¿cuáles son las dietas que tú has escuchado últimamente y cómo afectan a la salud? Porque a final de cuentas creo que, pues, no todas son muy saludables, que digamos. Sí, no, finalmente hay muchas dietas, ¿no? Mencionabas la dieta de la luna, la dieta de la manzana, que creo que ahorita ya han bajado un poquito su exposición. Sin embargo, un consejo importante es cualquier dieta que genere una restricción de algún grupo de alimento es mala. O sea, finalmente ahí siempre es importante tener una alimentación completa. Ningún alimento es bueno o malo por sí solo. Todo va a depender la cantidad y la frecuencia con la que los lleguemos a consumir. Hay que tener esa flexibilidad también de ahorita la exposición a productos ultraprocesados, comida rápida, pues a veces no lo puedes hacer tan limpio por cuestiones de trabajo, por muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, acercarse a lo más sano, creo que sí, eso es bien importante. La dieta keto también que está famosa, está muy de moda. En realidad, si la saben llevar, puede funcionar. Tampoco es para todos. Mucha gente uno de los efectos como importantes es el cambio del estado de ánimo, la falta de energía, entonces no es para todos, ¿no? Alguien que hace mucho ejercicio, alguien que a lo mejor de carácter no es tan alegre, pues sí va a generar ciertos cambios o modificaciones, ¿no? Entonces, finalmente el tipo de dieta que se busque o que se dirija a hacer va a funcionar si la haces, y esa es la realidad, ¿no? Y bueno, ya nos estás contando, qué es lo que no debemos de hacer, ¿no? La dieta que te dijo la comadre, la que viste en TikTok, la que viste en la televisión. Entonces, ¿cómo comer saludablemente desde tu punto de vista? Porque tú eres el experto. ¿Cómo debemos comer para estar saludables? Listo. Pues primero diferenciar dieta, ¿no? Muchas veces estamos o vemos y escuchamos la palabra y siempre dieta es restricción y no tiene que ser así. La dieta se conceptualiza como lo que comemos en un día, sin importar lo que sea. Lo que tú comes en un día, eso se le llama dieta y está como mal estructurada, ¿no? La dieta es como de, tienes que comer frutas y verduras y calditos, ¿no? En realidad, la composición de una dieta saludable tiene que ver con grupos de alimentos. Nosotros los dividimos y hay muchísimas clasificaciones,
pero digo, fácil de identificar, están las proteínas, en este caso que son los alimentos de origen animal y las leguminosas que nos aportan proteínas nada más que de origen vegetal. Están los cereales, estos muchas veces los identificamos como carbohidratos. Estas son la principal fuente de energía, entonces para que el cuerpo funcione de manera adecuada es importante siempre comer carbohidrato, ¿no? Obviamente dentro de los grupos de alimentos siempre va a haber alimentos que son un poco más saludables que otros, pero sí es importante conservar pues los tres grupos, ¿no? Y tenemos a las grasas, ¿no? Las grasas también muchas veces las llegan a satanizar, sin embargo también hay calidad en las grasas, hay grasas poliinsaturadas, insaturadas y saturadas, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son las buenas? las grasas buenas, origen natural, ¿no? El aceite de vegetal, ya sea aceite de cártamo, aceite de oliva, aceite de aguacate, el propio aguacate, las semillas, también todos los frutos secos, nueces, almendras, pepitas, semillas de calabaza, piñones, almendras, son o aportan una parte importante de ácidos grasos poliinsaturados, que son los considerados como los saludables, son antiinflamatorios naturales, ayudan mucho y tienen muchos beneficios, y muchas veces los procesos de dieta se consideran como que no tienes que comer nada de grasa, ¿no? Y en realidad es una parte fundamental, sobre todo en el caso de las mujeres, por la regulación hormonal, por muchas funciones biológicas, a nivel sistema nervioso, sí es muy importante consumir cierta cantidad o cierta proporción de grasa, ¿no? Y en el caso de los carbohidratos, por ejemplo, aquí, pues también hay una diferencia, ¿no? Cuando son granos enteros y cuando ya están modificados o tienen agregado azúcar o algún tipo de grasa, pues también puede llegar a perder un poco su cualidad y su calidad, fundamentalmente. Me voy a detener, voy a hacer un paréntesis aquí para hablar acerca de algunas dietas, digamos, o modos de comer, o no sé cómo tú le llames, para no decir dieta, pero que se han puesto mucho de moda. Las dietas keto, que son pues prácticamente más proteína, ¿no? Que otra cosa. No, la característica de las dietas keto es la cantidad de grasa. De hecho, mucha gente la confunde porque dice, comer Ok. mucha proteína y ya, Esa, ¿no? entonces, la Pero keto, ¿cómo justo cómo es? la proporción, digamos, si tú tienes un 100% de lo que tienes que comer, la dieta keto implica hasta un 60-70% de pura grasa, pura grasa. Y lo demás, pues ya corresponde a proteína y una mínima parte de carbohidrato. Tiene que haber como una cierta proporción para que llegues a un punto que se llama cetoacidosis y de esa manera llegas pues ya al objetivo, ¿no? De lo que se busca. Y si lo comparamos con una dieta normal, una dieta saludable, la cantidad de grasa implica un 30-35%, entonces casi es el doble de lo que se tiene que comer pues de grasa para llegar a un ¿Cómo es comer este, grasa en este tipo en de las dietas dietas? keto implica también, es algo muy común, ¿no? Mucha gente se va que con tocino, con cosas que a lo mejor se caracterizan por grasas, justamente grasas saturadas, ¿no? De hecho, ahorita pues ya también hay mucha evidencia con respecto a personas que hacen dietas keto y llegan a tener alguna implicación en el hígado, cirrosis, alteraciones metabólicas en el perfil lipídico, colesterol alto, triglicéridos elevados, entonces sí implica mucho también cómo la puedes llevar, ¿no? Y aquí pues la realidad es que hice por grasas naturales, en este caso por ejemplo el aguacate, el aceite, los cortes de proteína, pues también hay algunos que se caracterizan por contener mayor cantidad de grasa, entonces también una de las partes importantes es consumir cortes grasos, pero que también se conserve una proporción adecuada con lo que estás comiendo de proteína y no estés comiendo también pura proteína, ¿no? Ujú. Pero hay gente que, no sé, a veces se come mayonesa, que come, bueno, la crema debe tener un poquito de carbohidrato, pero tocino, se atasca de tocino, entonces sí cambia un poquitito el cómo lleves, ¿no? La dieta keto. Ujú. Las dietas de gimnasios, digo, yo sé que las exigencias para muchos que entrenan a un nivel profesional, pues son, pues, muy duras, ¿no? Ujú. Pero hay gente que a lo mejor sí está muy empeñada en el gimnasio, que quiere resultados y demás, y yo veo que comen pechuga, que comen arroz hervido, que comen atún y punto, Y ¿no? solo eso. A lo mejor algunos vegetales y demás. ¿Qué tanto te puede, no sé si dañar
una nutrición así, una alimentación así? Pues como tal no dañar, sin embargo, creo que la variedad que le puedes dar en un proceso de gimnasio a alguien que entrena mucho puede ser mucho más amplia que siempre pollo y verduras y arroz, ¿no? Aquí al final del día implica cubrir una proporción de nutrimentos, no tiene que ser siempre pollo, no tiene que ser siempre atún, y aquí es justamente donde pues ya muchos nutriólogos pues también ya damos como opciones o alternativas de cómo preparar la comida, platillos o cómo transformarlo de manera que se cubran las necesidades de acuerdo al objetivo que tenga cada paciente, ¿no? Entonces, pues digo, un paciente que va al gimnasio podría comer hasta chilaquiles sin problema, ajustando la proporción de proteína, de carbohidrato, de grasa inclusive, ¿no? Porque el cuerpo pues requiere de todo. Y muchas veces también creo que algo común que pasa, Sandra, es que la gente confunde a los nutriólogos deportistas con ir al gym, ¿no? Entonces, el deporte es completamente diferente a alguien que hace gimnasio. Un deporte, pues, sí exige muchísimo más tiempo, ya tiene ciertas variaciones dependiendo si es alguien que se dedica, no sé, a, a correr o alguien que hace natación, alguien que hace gimnasia. Las necesidades nutricionales sí se modifican por el deporte, ¿no? Pero fundamentalmente en alguien que hace gym, que hace fuerza, podría comer una alimentación regular dirigida, pues, a al tema del ejercicio, pero no a un extremo como alguien que hace, gimnasia, ¿no? O alguien que ya compite, o alguien que tiene carreras, maratones, ahí sí cambia un poquitito el tipo de Sí, alimentación. claro. El famosísimo ayuno intermitente, Ah, ¿qué sí, piensas perdón. de eso? Sí, de verdad. No, Yo no es muy buena podría. pregunta. Es que a mí me dicen, es que yo no puedo comer nada hasta tal hora, y digo, y bueno, ya a mí me daron una gastritis espantosa, si es que no tomo alimentos a mis horas. Sí, pues mira, igual, no aplica para todos. También creo que eso es algo importante, ¿no? Muchas veces queremos obligarnos a hacer algo por moda, por cuestiones de información. Tiene sus beneficios y lo sabes también llevar. Si eres apto o alguien que puede ser candidato para ese proceso, tiene sus beneficios, sobre todo a nivel celular, a nivel inflamatorio, con respecto al cáncer o algunas enfermedades sí puede tener como beneficios para la pérdida de peso también, pero sí es importante pues saberla llevar y sobre todo reincorporarse, porque muchas veces las personas lo hacen porque lo vieron, saben que tienen que ser ayuno de 14, 12 o 16, 24 horas, lo que quieran, pero también cómo rompes el ayuno y cómo te reincorporas, porque a lo mejor aguantaste un mes y medio y te fue bien, pero después empiezas a comer regular o normal. También ahí puede haber cambios hormonales, estructurales. A veces no solamente es el hecho de la respuesta de tu cuerpo de manera física o estética, porque a lo mejor bajaste de peso, pero también cómo o qué pasa adentro hay que conocerlo, ¿no? Cuestiones de mayor secreción de insulina que genera más inflamación celular, reservas energéticas de grasa, cambian las hormonas de apetito y saciedad. Entonces, a veces no es solamente el hecho de cómo lo llevas, sino cómo lo dejas también y cómo te incorporas, pues, ya a tu estilo de vida. Porque, digo, también hay gente que lo ha hecho y lo ha hecho por años y así vive, ¿no? Pero te aseguro que la mayoría de la gente lo hace un ratito y listo, ¿no? Y ahí, pues, sí es importante tener como también la guía para reincorporarse ya a pues, ya una alimentación saludable. Sí, he visto que personas que hacen este ayuno intermitente y cuando comen, su primera Ujú. comida es caldo de hueso. ¿Se ha puesto de moda o de verdad sí tiene algún Sí. beneficio? No, sí tiene muchos beneficios, pero también un poquito de lo de moda. Igual no es como que algo que vaya a corregir todo lo que haces en tu vida, ¿no? Y eso también creo que es algo muy chistoso porque, no sé, a veces incluso con los productos, hay productos que se ponen de moda o que dicen, ah, pues este es súper bueno. Y a lo mejor lo compras, no es un yogur, por ejemplo. Hay yogures que tienen mucha calidad y muchas cualidades. Sin embargo, pues no solamente va a depender del yogur, ¿no? Sino de todo lo que comas durante el día, porque Sí, bien claro. te pudiste haber comprado el yogur más caro y con más proteína, menos grasa, menos azúcar, pero en la noche te fuiste por una hamburguesa o Los no haces molotes. ejercicio, exacto. Entonces, pues de nada va a servir esa compensación, ¿no? Digo, a lo mejor va a ayudar un poquito, pero pues tiene que ver con un todo, ¿no? La salud. Estas famosas, no sé si son dietas
periodos detox o detox o como Ah, usted le quiera ajá. llamar, que pues están ingiriendo puros jugos, ¿no? Yo veo, son buenas, son malas, ¿para qué te ayudan? Sí ayudan, y también tienen como un objetivo, mientras sea como a corto plazo, digo, relativamente puede durar 2, 3 días para a lo mejor eventos como muy urgentes o por situaciones donde te expusiste a comida, ultraprocesada, etcétera. Creo que sí puede tener un beneficio, siempre y cuando sea un tiempo muy muy cortito, ¿no? Como para que tampoco vaya a afectar justamente recambios hormonales o reposición también de algunos elementos o inclusive pues ya que te sientes con menos energía y todo, ¿no? Entonces creo que sí pueden funcionar, igual si lo saben llevar con algún profesional y días como muy contados. Yo recuerdo cuando era, uy, muy jovencita que tenías un evento y te decían, alguna vez lo dijeron y además lo hice, que es lo peor del caso. Si quieres bajar 5 kilos en, no sé, una semana, entonces tómate un licuado asqueroso que creo que Ujú, tenía jugo y huevo y no sé qué, y sí los bajabas. O sea, sí. este tipo de dietas, o que a lo mejor comen pura sandía en 4 o 5 días, ¿qué tanto, pues, te pueden dañar o qué tanto son buenas? Porque hay gente que no lo hace una vez en la vida, ¿no? Lo hace recurrentemente cada vez que tiene una fiesta, un evento importante. Que creo que acabas de decir algo importante, ¿no? Cuando algo te funciona, aunque sea momentáneo, buscas como que repetirlo y ahí creo que es donde puedes llegar a generar como cambios pues más graves a largo plazo, porque cuando tienes como esa, pues no sé, esos periodos de subir y bajar de peso, también hay mucho descontrol en las hormonas de apetito y de saciedad. Entonces el cuerpo se adapta y se acostumbra a algo. Por eso es que el famoso rebote pues es mucho más fácil ya cuando ya no va a funcionar de la misma manera, ¿no? Con la edad cambia el metabolismo, entonces inclusive hay personas que lo hicieron, no sé, como dices, ¿no? A los 15 años y lo intentan hacer a los 30 y ya no les funciona, ¿no? Entonces también el cuerpo va cambiando y sí son momentos emergentes donde mucha gente lo hace y finalmente mientras entres tú en una restricción o en un déficit calórico, que es lo que se busca en una pérdida de peso, por ejemplo, nada más que tardas más tiempo en hacerlo, ¿no? El déficit calórico es algo que científicamente, pues, puede ser algo saludable y que te lleva a un control de peso, pues, más constante a largo plazo, ¿no? A lo mejor, ya a veces con los pacientes les digo, no sé, apenas me llegó una paciente que tenía 3 años que no la veía, subió 10 kilos en 3 años, ¿no? Y le digo, pues, si hacemos una proyección de en qué tiempo vas a bajar de peso, lo vas a hacer en 6 meses, 7 meses, aún así tu proyección de, los 10 kilos que subiste en 3 años, va a ser mucho más fácil perderlos que nada, ¿no? Entonces, también como que, a veces la urgencia o de quiero en un mes ya ver cambios o en 2 meses ya estar super fit, creo que también es mucho el tema de paciencia y también he conocido gente, como dices, que lo hace, para ir a la playa o para una droga. Esos malos hábitos. Sí, o sea, finalmente, y ahí es donde viene el rebote, descontrol hormonal, pues también hay que tener cuidado con eso. Sí, claro, el famoso rebote. Creo que, pues, es consecuencia de ponernos estos regímenes terribles, ¿no? Por un cierto tiempo, y después volvemos a comer como antes, a nuestros pésimos hábitos alimenticios, y, pues, entonces ya no sabemos ni qué hacer, ni para dónde ir. Y te lo digo por experiencia propia, que pruebas absolutamente de todo, y luego esto te lleva a la anorexia y a la bulimia. Sí, eso ya es un poco más grave porque, digo, al final del día creo que lo importante, pues, es tener, digo, si tienes un objetivo en particular, pues, también tener cuidado con lo que viene después. El rebote, bien lo dijiste, tiene que ver con lo que dejaste de comer y lo que vuelves a comer. O sea, tiene que ver con cantidades, sin importar tanto la calidad. Algo que te va a hacer subir de peso es el exceso de cantidad de comida, ¿no? Algo que te va a hacer bajar de peso es reducir las proporciones de lo que tu cuerpo está acostumbrado a comer. Entonces, cuando haces restricciones muy grandes o muy fuertes y a los 3 días regresas a comer lo mismo, pues ya construyes peso y sí tiene un trasfondo bioquímico, biológico y ya es mucho más fácil recuperar el peso, ¿no? O con el uso de medicamentos. También ahorita también ya es mucho más sencillo encontrar medicamentos, inclusive hay profesionales de la salud que se apoyan de esto y digo, no está mal y hay gente que también lo requiere, ¿no? Gente que tiene
un grado de obesidad pues más grande, pues sí es importante el apoyo clínico, el apoyo médico, pero a veces gente que podría hacerlo con ejercicio y comiendo bien, también acude a esos métodos y pues tampoco es tan saludable. ¿Qué cambia en nuestro metabolismo a lo largo de los años? Porque tú lo acabas de decir, no es lo mismo cuando te pones en una dieta o comes de cierta manera a los 15 años que a los 30, que a los 50 años. ¿Qué va pasando? Tiene que ver justo con el gasto de energía. El cuerpo funciona con energía y durante el proceso de la infancia, la adolescencia, el cuerpo gasta más energía por cuestiones de crecimiento y desarrollo. Entonces hay un punto en donde el cuerpo ya no usa esa energía para crecer ni desarrollarse, sino nada más para mantenernos con vida, ¿no? Entonces de ahí radica pues un poco la cantidad de comida. La comida es energía, entonces cuando somos niños o adolescentes, pues necesitamos comer muchísimo más, ¿no? Y una vez que te acostumbras a comer eso y pues ya no lo utilizas, ¿no? La vida sedentaria pues hace que se acumule mucho más el peso, las reservas, y con la edad lo que se escucha mucho es que el metabolismo se vuelve más lento Y y sí, es una realidad también. También en cuestión en el caso de las mujeres, los procesos de la menopausia son momentos en donde hay muchos cambios a nivel hormonal. La pérdida de grasa está asociada también un poco a la restricción, digamos, que le puedas dar tú a tu cuerpo. Y en el caso del músculo, el músculo también es un componente importante. Conforme vamos creciendo de manera natural, empezamos a perder masa muscular y el músculo es lo que utiliza más energía. Entonces, conforme vamos perdiendo músculo, el cuerpo gasta menos energía. Por eso es importante hacer ejercicio para evitar un proceso de sarcopenia. Y la grasa es una fuente de supervivencia. Entonces, el cuerpo, como vamos creciendo y en los adultos mayores o los ancianos, una característica común es que siempre van a almacenar más grasa como forma de supervivencia. Entonces, si nos imaginamos, la mayoría de los adultos mayores tienden a ser delgaditos con su barriguita, ¿no? Con su ah, sí, pancita. sí, Y justo tiene que ver con las reservas de grasa. Entonces, como el cuerpo ya no utiliza tanta energía, igual el tema de que ya nos volvemos menos inactivos, que ya estamos más sedentarios, pues también va implicando que ya no gastemos tanta energía. Entonces, tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Estilo de vida y también con la parte biológica. ujú. ¿Qué tanto tiene que ver o es un mito solamente la tiroides en esto de subir y bajar de peso? Sí, a nivel clínico hay muchas enfermedades que pueden promover o facilitar la pérdida de peso, las dos partes. Sin embargo, no es un escudo y mucha gente lo hace así. Sí, sí, sí. Ese, Ay, no, es que la tiroides. ajá, exacto. Y realmente si lo haces, puedes llegar a un peso saludable considerando que tienes una enfermedad como el hipotiroidismo. Aparte tienes el medicamento, ¿no? Entonces el medicamento ayuda a regular las funciones y ya pues de alguna manera ya no estás enfermo o ya tu cuerpo podría responder bien a un estilo de vida saludable, ¿no? Creo que aquí más que nada muchas veces se utiliza como máscara, pero si te lo propones, aunque tengas una enfermedad, sea la que sea, puedes lograr un objetivo, ¿no? Y ahí creo que también cambia un poco la parte clínica de, o sea, alguien que pueda tener alguna enfermedad, a alguien que esté saludable, ¿no? Veganos y vegetarianos y demás, que ya no están tan de moda, pero hubo un boom Sí. increíble y todo el mundo quería ser vegetariano y vegano. ¿Qué tan buena es ese tipo de alimentación? Creo que aquí, mientras lo hagas con un objetivo, pues digamos en el caso de los veganos, ¿no? Que sí tienen un fundamento con respecto al tema del ambiente, el tema de los animales. Cuando tienes como claro esa parte, creo que es válido hacerlo. Por moda, ¿no? Y en cuestiones de peso, pues tampoco, sí puede haber algunas ventajas con respecto a la pérdida de peso, cuando llevas alguna dieta vegana, alguna dieta vegetariana. Sin embargo, todo implica una asesoría, una guía y cantidades, ¿no? Porque ya ves, una dieta vegana o vegetariana puede implicar una pérdida de peso. De hecho, justamente con lo de la moda hubo exposiciones a comidas ya veganas, postrecitos, sacaron harinas de no sé cuánta cosa y pues también implica la calidad o el conteo, digamos, de energía que aportan algunos postres, por ejemplo, ¿no? Entonces, por origen o por naturalidad, a lo mejor sí va a ser mejor una versión de algún postre vegano, porque a lo mejor
tiene ingredientes más naturales versus algún producto o algún pastelito que ya tiene mantequilla o que ya tiene algunos otros elementos, ¿no? Entonces, sí puede ser útil, si la sabes cómo llevar, ¿no? Tiene algunas implicaciones en cuestión también a prevención de cáncer, reducir inflamación. Sin embargo, pues puedes llevar una dieta regular, conservando algunos días con algunas opciones veganas o vegetarianas y también puede funcionar. Y ya por último, antes de pasar a la sana alimentación, lo que sí debemos de hacer, me gustaría preguntarte de estas inyecciones milagrosas que se ha puesto, pues no sé, por rumorología sabemos que Luis Miguel, ¿no? O grandes estrellas que veíamos obesas y que después vemos eh, flaquísimas y que nos dijeron es que con una inyeccioncita pues están logrando una pérdida de muchos, muchos kilos. Sí, aquí muchas veces tiene que ver con procesos de deshidratación y no tanto en cuestión a una manera como sana de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí pues va a haber a lo mejor ciertas situaciones donde pueda aplicar, no sé, alguien que a lo mejor es un artista o que es imagen, pues digo, al final es el costo, creo que de algo que tiene que mostrar, que no es necesario tampoco, porque la imagen también no nos define y el peso no nos define tampoco en un proceso de salud ni enfermedad. Hay gente que puede estar aparentemente delgada y por dentro muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que aquí para algunas personas pudiera ser válido con respecto a saber qué es lo que estás haciendo, hacerte responsable de eso y las consecuencias que pueda haber, ¿no? Entonces, pues yo diría que no, pero pues desafortunadamente, pues no es algo que podamos como bloquear, ¿no? Al 100%. Vámonos al lado ahora positivo. ¿Qué necesita, Fer, un ser humano para nutrirse, para vivir? ¿Qué tipo de alimentos necesita y en qué cantidad? Digo, ya sé que cada caso es diferente, pero un aproximado para que sepamos nosotros que tenemos que comer, pues absolutamente todos los grupos. Sí, totalmente. Aquí pues primero explicarles que el cuerpo funciona con energía. La energía la obtenemos de todo lo que comemos, ¿no? Sea cual sea alimento, o cualquier tipo de alimento nos va a aportar energía. Aquí pues sus características nutricionales son las que pueden como variar un poco con respecto a lo que nos da, ¿no? Y el cuerpo pues va a ocupar esta comida o esta energía para mantener nuestras necesidades vitales, que pueda respirar, que pueda latir tu corazón, inclusive cuando estamos dormidos el cuerpo está gastando energía, ¿no? Entonces, una es justo lo que decías, hay que cubrir esa proporción y esa cantidad va de acuerdo a la edad, el peso, la estatura, si eres hombre, si eres mujer, el nivel de ejercicio, cuántas horas haces de ejercicio, entonces sobre eso pues ya va la cantidad de lo que necesitas comer. Y con respecto a lo que se debe de comer, pues es conservar una alimentación completa. Esto implica tener todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, granos o cereales, integrales, leguminosas, alimentos de origen animal, lácteos de manera moderada y desgrasados o descremados. Grasas saludables, también lo que platicábamos al inicio. Entonces, eso implica una alimentación completa, ¿no? Ya las cantidades, pues, van acorde a las características de cada persona e incluso a los objetivos que se puedan, buscar. Una parte como a lo mejor general o que puede funcionar para todos, si nosotros nos imaginamos un plato, la mitad de este plato por lo menos tiene que estar compuesta de verduras y un cuarto, bueno, si dividimos la otra mitad, un cuarto tendría que ser alguna fuente de proteína y el otro cuarto alguna fuente de algún cereal. En este caso, hablando de los cereales, pues es el arroz, la pasta, la tortilla, el amaranto, avena, quinoa. Podrían ser funcionales, una grasa saludable y una fruta o dos frutas mínimo al día, ¿no? También en México, pues desafortunadamente es de los países que a pesar de que tenemos mucha producción, bueno, aunque no siempre se queda acá, de frutas y verduras, somos de los países que menos ¿Qué me consumo, sufrimos? consumo se tiene. Entonces, pues creo que es importante aprovechar un poquito esto, la naturalidad también, porque muchas veces, pues, nos comemos lo del súper que ya viene como un poquito más al tejado, más procesado, pero
pues Todos son es más natural. congelados, todos son precocidos, todos son, ¿no? Sí, Nos hacemos un modificados. poco la vida más fácil, pero pues no sé qué tan saludable sea eso. El congelamiento es un método de conservación bastante bueno y útil. En realidad se pueden conservar pues sus características, inclusive nutricionales. Creo que puede funcionar por facilidad. Ya lo que decías, a lo mejor algo que ya viene modificado con respecto, no sé, una manzana, ¿no? A lo mejor ahí te das cuenta a veces desde el tamaño, que está enorme o que está muy brillosa, pues sí son cositas que a lo mejor podrías, evitar o pues se podrían evitar. A ver, quiero que me des un ejemplo. A ver, te voy a poner a lo mejor en camisa de 11 varas. Para mí, que sería una dieta saludable. Dieta, hablando de no dieta de la luna, sino un régimen, o cómo se le llama. El plan ¿Cuál de es el nombre? alimentación. Un plan de alimentación correcto. Una persona que se levanta a las 5 de la mañana, que hace una hora, hora y media de gimnasio, luego me voy a trabajar, paseo perros, me duermo a las 11 de la noche, tengo 50 años. ¿Cuál sería, digamos, para ponerle un ejemplo a la gente, una alimentación de un día sano? Ok, pues aquí primero es cuántas veces vamos a comer al día, ¿no? Aquí también hay un tabú con las famosas colaciones, no sé si has escuchado. Come cada no sé cuántas horas, ¿no? Para que tu metabolismo se acelere, ¿cierto? Exacto, y tiene ventajas con respecto más que al metabolismo, a la manera o a la parte conductual, ¿no? Hay gente que a veces hace un par de comidas al día y son súper abundantes, ¿no? Entonces, igual no es para todos, finalmente lo que va a contar es que lo que comiste en todo el día, ¿no? Entonces, puedes hacer 2, 3, 4, 5 comidas y eso pues nosotros lo dividimos en una cierta proporción de comida, ¿no? Entonces, si realizas, por ejemplo, 3 comidas, pues podría funcionar. Siempre la proteína creo que es importante por el tema justo del el hecho de que hagas ejercicio, para proteger un poco más el músculo, lo que platicábamos de la sarcopenia. Entonces, en estas 3 comidas principales, pues sí habría que tener alguna fuente de proteína, verduras. En esta parte también no siempre hay que pensarlas como una ensalada o como una sopita de verduras. También inclusive dentro de los platillos como principales, mientras tú agregues alguna verdura, ya es una manera de mejorar la calidad, ¿no? Eh, en cantidades, pues sí podría decirte un ejemplo. No sé, en la mañana a lo mejor podría aplicar un par de huevos con alguna verdura, no sé, si fuera la mexicana, jitomate, cebolla, cilantro, chiles de rana, El omelette con espinacas, espinacas puede ser. súper bien. Oye, ¿cuántos huevos? Porque dicen que no, está muy satanizado el tema del Ujú. colesterol y las yemas y no sé qué. Por ejemplo, yo me como 3 huevos. ¿Está bien? ¿Está mal? Sí implica, puede funcionar por la cantidad de proteína que requiere el cuerpo. Aquí pues también va a depender mucho las características de la persona, ¿no? En tu caso que haces ejercicio, pues finalmente le estás dando un uso. Con la yema hay muchos mitos con respecto al tema del colesterol. Sin embargo, ya desde hace muchos años hay evidencia que no genera modificaciones siempre y cuando le estés dando uso y la cantidad se acorde a lo que tu cuerpo requiere. Y lo que sí mostraba como que se pueda elevar el colesterol es la preparación, ¿no? Si te haces un huevo frito, por ejemplo, y cuánto aceite le pones para freír el huevo, ahí sí puede modificar la Ah, estructura del colesterol, ¿no? Pero si sí. te haces un omelette y cuidas la cantidad de aceite que se llega a Esto utilizar, en aerosol, no va a pasar spray, nada. no pasa nada. Es útil con respecto a la dosificación, creo que ha ayudado bastante. Sin embargo, pues también como ya está modificada la estructura del aceite, pues ya trae más químicos, etcétera. Entonces, yo con mis pacientes se la sugiero utilizar para ciertos platillos, no utilizarla Que como de todo. todos los días. Y yo sí Justo lo uso todo. Sí, no, Ay, está perfecto, no un engorda. un tip que les ¿Ya? puedo pasar, digo, en muchos sitios donde venden trastes y esto, o incluso en el súper, encuentras como dosificadores como los del cabello. Ujú. Puedes poner ahí tu aceitito, de preferencia tiene que ser de Es lo cristal, mismo. y oscuro, o sea, que no sea traslúcido, y pues con eso puedes como dosificarlo. Mucha gente también lo hace con ay, se me fue el nombre, con las brochitas de los del chef. Ajá. También, o sea, tú le echas la cucharita de aceite y ya con eso la repartes en el Es lo en el mismo sartén. que si Y res compráramos el famoso pan, exacto. digamos.
O Ok. con servilleta, digo, solo que en la servilleta pues sí te llevas un poquitito ahí Sí. de aceite. Sin embargo, pues son métodos donde también se puede utilizar como o Ok. reducir la proporción y cómo viene de manera natural el aceite. Ok, Claro. entonces un par de huevos o 3 huevos con verdura. Con Eso en la verduras. mañana. ¿Qué Y más? complementos, ¿no? En este caso, a lo mejor alguna fruta puede funcionar, algún cereal, o sea, yo le pondría a lo mejor a la fruta un poco de amaranto, que el amaranto también es muy saludable, y una tortilla o un par de tortillas, ¿no? Creo que podría funcionar bastante bien. A la hora de la comida, pues también no siempre es necesario empezar con alguna sopa o tener los 3 tiempos de comida. Vaya, pues hacer un plato fuerte y con todas las proporciones adecuadas, no habría ningún problema. Como regla, pues también funciona mucho priorizar las carnes blancas, pollo, pescado, pavo. Carnes rojas se sugiere máximo un par de veces por semana Ay, no me digas que y yo cuidar casi mucho el corte. todos los días Ah, carne ¿sí? roja, sí. Soy carnívora, digamos, sí, pero me Y encanta la carne hay roja. ¿Por qué muchas no comer tanto? Hay muchas asociaciones con riesgos de cáncer o enfermedades cardiovasculares. Dios de mi Y vida. en México también es uno de los sitios donde más carne roja se consume y también tiene que ver con las carnes procesadas o modificadas, ¿no? Todavía hay una ventaja cuando son carnes o cortes naturales, pero ya cuando son modificadas o carnes procesadas, pues hay que tener todavía un poquito más Ok. de cuidado. 2 veces a la semana y lo demás que sean carnes blancas. Carnes blancas y lo de la opción vegana, creo que también puede funcionar eso de tener un día o 2 días con alguna comida vegana donde no metamos ninguna proteína de origen animal. Hay algo también famoso que los lunes es los lunes sin carne, si lo buscan en las redes sociales está también como, bueno, no tan de moda, pero es como algo que dejó mucho cuando se puso de moda lo del el veganismo y algún grano cereal, ya sea arroz, pasta, quinoa, cuscús, la tortilla. También la tortilla está súper satanizada y es de los alimentos Sí. más naturales y más y que nos aportan muchísimos beneficios, ¿no? Obviamente va a implicar mucho la cantidad de lo que se llegue a comer. No es lo mismo que se coman 2, 3 tortillas a 6, 8 o 1 kilo de tortillas. Y va a depender pues también las necesidades, ¿no? Digo, está el famoso chiste de los albañiles que se comen 1 kilo y están flaquísimos, ¿no? Sí, sí. Obviamente su demanda energética es mucho mayor, ¿no? Entonces va a depender pues también qué tanto le estés dando utilidad a lo que estás comiendo. Ujú. Y la cena se me complica horrible, ya no sé ni qué cenar, o sea, ceno muy ligero, pero ¿qué sería un buen ejemplo de cena? Se puede considerar algo ligero, sin embargo, por el tema del ejercicio y también implica mucho tu siguiente día, ¿no? A veces no solamente es cómo cerramos el día, sino que muchas veces puede ser una alerta para que al día siguiente despiertes o con mucha hambre o inclusive más cansada, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante cenar, aunque sea algo ligero. Yo sugiero siempre algo de proteína, no siempre es para todos, también va a depender mucho, hablando a lo mejor incluso hasta de yogur, un queso cottage, una quesadilla, medio sándwich, un poco de pollo, un taco que te sobra a lo mejor de la comida, del guiso de la comida, puede ser como funcional y listo. Y tal vez una fruta extra durante el día, por lo menos 2 frutitas al día, creo que puede funcionar. Yo sé que por lo que me dices que hay que comer de todo, esta podría ser una pregunta o una petición difícil para ti. ¿Nos podrías decir alimentos que deberíamos de evitar? No estoy diciendo no comer, evitar como para, pues, tener una vida más saludable. No sé, se me ocurre, refrescos de cola, no sé, eso no nos sirve para nada, porque además tú tienes experiencia y hay estudios en oncología. Entonces sé que nos puedes dar buenos tips como para saber qué evitar en nuestra vida diaria. Pues, principalmente las carnes procesadas creo que sería algo que sí sugeriría evitar o eliminar en algún punto o en algún momento. ¿Qué son carnes Carnes procesadas? procesadas, hablando de la salchicha, mortadela, salami. Digo, ahorita ya hay algunas versiones, de pollo, de pavo, pero, pues, llegan a tener también ciertos, conservadores o aditivos.
Productos ultraprocesados, también creo que lo menos que se pueda exponer a eso ahorita, pues ya también tenemos la referencia de los sellitos. No quiero decir que sea malo el todo lo que tenga los sellos, sin embargo, pues también ya nos pone como un cierto topecito a saber si lo necesitamos o no. Y me refiero a la parte de los procesados porque pues su característica es exceso de grasa, sodio, azúcar y fuera de esto, pues también los conservadores y los aditivos, que generalmente es lo que se asocia a mayor inflamación celular. Entonces, buscar una alimentación real, una alimentación no tanto al concepto de orgánico, de que tenga que ser orgánico, sino real, ¿no? Me refiero a que lo menos precocinado, lo menos de comidas rápidas, digo, te puedes hacer una hamburguesa saludable, ¿no? En casa, un pan dulce que a lo mejor lo compraste empaquetado, uno que hicieron en una panadería, pues el de la panadería va a conservar un poco más el origen o la naturalidad de los ingredientes a uno de bolsita que ya viene con conservadores y que lo puedes tener 3 meses y no se echa a perder. Entonces, creo que eso puede ser como una recomendación en cuestión a lo que se debe de dejar. Con el tema de los refrescos o las sodas, pues también no, nutricionalmente no aportan absolutamente nada. El tema del alcohol, que también digo, finalmente entra dentro del estilo de vida. Digo, muchas veces, pues, es solo controlar la cantidad y la frecuencia. Digo, a mí en particular no me gusta satanizar absolutamente nada. De hecho, con los pacientes suelo ser un poco flexible en esa parte, porque justo, busco como esa pues sí, llegar como a un punto de conciencia en donde dices: "Bueno, lo necesito, no lo necesito, hoy sí, hoy no". Pues, desafortunadamente lo platicamos al inicio, ahorita la exposición, pues, también está todo, ¿no? O sea, en las tienditas, en los súpers, entonces, pues, a veces no es tan fácil controlar las exposiciones. Hay gente que busca cuidarse, pero a lo mejor en el trabajo tiene muchas exposiciones o convivios familiares. Entonces, pues, también culturalmente creo que es algo que a veces puede impedir que llevemos una alimentación completamente saludable. Y, te voy a hacer una pregunta que he escuchado mucho finalmente, pero no quiero caer en esto de lo vi en Internet, ¿no? Eh, ¿Qué tan dañina es el azúcar? Okey. Aquí va a depender mucho el origen, nuevamente, si hablamos de un azúcar mascabado, de un azúcar morena, de miel, que son de origen natural, pues, relativamente en cantidades adecuadas se pueden considerar dentro de una alimentación sin ningún problema, siempre y cuando no haya una condición clínica, ¿no? Que ese es otro tema. Con lo que hay que tener cuidado, pues, son con los jarabes o con todo justamente lo procesado, ¿no? Hay azúcares pues ya modificados y una de las características justamente de los productos pues empaquetados es este tipo de azúcares, ¿no? Entonces, pues no sé, una granola, ¿no? A lo mejor si la hacen casera, pues y la hicieron con miel o con piloncillo, pues a lo mejor va a ser mucho más saludable que una donde le pusieron un jarabe de alta fructosa o maltodextrinas, que ya son químicos, ¿no? Entonces, pues va a tener, esa es la diferencia. Pero el azúcar como tal puede ser considerado dentro de la alimentación saludable siempre y cuando sea natural. La fruta tiene azúcar de manera natural y tiene muchos beneficios, no solamente pues el hecho de lo que nos aporte de azúcar, sino las vitaminas, los minerales. Entonces, se puede considerar sin ningún problema. Y he escuchado, ahí voy, es que sí, escucha uno muchas cosas, Fer, que la leche, por ejemplo, pues ya no es la que nos traían los lecheros, ¿no? Ya está muy procesada, ya no sabemos si es leche en realidad. ¿Sirve para algo o afecta? Pues ¿Tú se igual, la quitas a tus pacientes o les dejas un poquito nada más por gusto? O sea, ¿sí nos sirve? yo en cuestión a la costumbre del paciente me adapto siempre y cuando no haya una condición clínica. Cuando haya una condición clínica, no sé, temas digestivos, pues sí hay que acudir como que a ciertas alternativas o quitarlo, ¿no? Y todo va a depender la dosis también. Digo, en cuestión al origen no es algo que necesitemos como tal, somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche después de la lactancia. Y tampoco es que vaya a hacer daño en exceso, siempre y cuando pues también cuides la cantidad y justo la proporción de tus demás Un vaso. comidas, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, hay gente que de repente escucho y se echa 2 litros al día, ¿no? Y tú dices, Una ex una de las características de la leche, pues es la grasa, ¿no? Entonces, pues no solamente es
lo que se está tomando, sino también la cantidad de grasa que se tiene. Y pues con respecto a las de cajita, pues también ya vienen modificadas, desafortunadamente, pero puede ser útil por el tema, muchas que vienen fortificadas por el tema del calcio o vitamina D, pues también eso te va a dar una cierta funcionalidad y un beneficio. Un par de veces a la semana podría sugerirla como regla general. Sin embargo, pues no es para todos tampoco. Ya finalizando y concluyendo, ¿cuál sería el consejo para toda la gente que nos está viendo y que quiere tener un buen plan alimenticio? Pues siempre acercarse a algún profesional, creo que eso es lo más importante, tener como que esa disposición, y cuando quieras hacer un cambio, creo que funciona mucho tener un objetivo claro, una meta, para que también pueda funcionar, ¿no? Muchas veces nos obligamos y creo que es un punto o un momento en el que a lo mejor podríamos no estar preparados para hacer un cambio porque es un proceso, es reeducarnos, son cambios desde pequeños, cosas que hacíamos desde chiquitos, y pues digo, el acceso ahorita a redes sociales y eso creo que puede funcionar si saben elegir de quién o de dónde. Sin embargo, pues si ya quieren hacer algo personal, siempre acercarse con un profesional de salud. Yo creo que es muy válido el consejo. No hay plan alimenticio perfecto para una persona que se ha copiado de otra. Exacto. Cada persona es diferente, sus necesidades son distintas, así es que, pues, el mejor consejo es que acuda con un especialista. Él le va a decir, pues, qué es lo que necesita conforme, pues, a todas sus características, edad, actividad y demás. Así es que ojalá y que la gente tome mucho en cuenta estos consejos que nos das y nos encantaría tener tu teléfono, cómo contactarte para que la gente que desea, ya sea bajar de peso, tener una vida saludable, un buen plan alimenticio, se contacte contigo. Muchas gracias, Sandra. Pues en Instagram me encuentran como @nut.fer.avena. Mi número de contacto es 2222 12 70 37 y por ese medio podemos agendar. Bueno, pues ahí está y te agradecemos muchísimo esta enriquecedora plática. La verdad es que para las personas que queremos conservarnos, por lo menos bien y saludables, es magnífica esta charla. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y agradecido con todo, con toda tu gente. No, y a usted gracias por haber estado con nosotros en esta charla. Ojalá estos consejos les sirvan y no hay pues más que acudir con un especialista. Muchas gracias. Bonita tarde.